Entonces, las diferentes, digamos, herejías responden a diferentes cuestiones o preguntas que se hacen sobre la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, una de las cuestiones más candentes estuvo en el tema de la unión de la naturaleza humana con la divina. ¿De qué naturaleza fue esa unión? Si fue, si se mezclaba, si la una anulaba, si había una prevalencia. Entonces ahí se van dando, digamos, las confesiones que van aclarando esa situación. Están, algunos parece que la naturaleza del verbo se une a la humanidad, pero de tal manera que es solo un accidente en la humanidad, mientras que nosotros reconocemos que no, que es realmente asumió la humanidad plena, no asume algunas características de la humanidad. Entonces, dentro de los que niegan esa dimensión humana, pues comienza por el gnosticismo, por la idea negativa que tienen del cuerpo. El gnosticismo asume mucho del concepto filosófico del cuerpo como cárcel del alma. Entonces, para ellos, la asunción de la carne, y esto sin hacer distinción entre la expresión carne para referirse a la condición caída y pecaminosa. Porque es que cuando Pablo usa el término SARS, la carne, se está refiriendo ya al ser humano degenerado por el pecado, a la corpora, no al elemento corporal en sí, sino a a la corrupción que ya tiene la corporalidad, pero por causa del pecado. Entonces, el gnosticismo no entiende eso y más influenciado por el tema de la filosofía, ellos dicen, no es posible que exista esa unidad, porque es que si se asume, si la carne es mala, si el cuerpo es malo, si lo material es malo y lo espiritual es lo que es bueno, entonces el Hijo del Hombre solo debió haber tenido una corporalidad aparente, algo así como para mostrarse, para que pudiera ser visible, pero realmente no existió esa corporalidad plena. Entonces, ese tema del gnosticismo extremo, pues obviamente es condenado porque además no refleja el dato de la escritura, en tanto que la escritura menciona, por ejemplo, que Jesús comió, después de la resurrección, Jesús comió y obviamente en su corporalidad tuvo hambre, tuvo sed, llora, experimenta las pasiones humanas. Porque es que ahí hay que distinguir otro tema. Sobre el Hijo, sí se habla de pasibilidad. Y de hecho, tanto es así que sobre el Hijo el credo confiesa la pasibilidad, padeció, ¿cierto? Dice, padeció bajo Poncio Pilato, o sea, entonces ellos dicen, pero es que si tiene un cuerpo mudable, pero es que asumió la humanidad para redimir la humanidad. Por eso la fórmula que después en todo este debate sacan los padres capadocios es, lo que no se asume no se redime. Pues ellos van a decir, si no es plenamente humano, entonces ¿cómo es que va a redimir la corporalidad? Si el cuerpo era de apariencia, nuestro cuerpo no va a ser redimido porque no fue asumido, no fue sustituido, no hay redención. Entonces, a todas estas preguntas de si era apariencia o simplemente había adquirido algunos atributos de la corporalidad, pero no la corporalidad plena como tal, la iglesia dice, siendo Cristo perfecto Dios y perfecto hombre, ¿con qué temeridad se atreven algunos a mantener que Cristo en cuanto hombre no es algo? Es decir, quitar algún atributo de Dios, quitar algún aspecto de la humanidad en Cristo, tiene una cuestión muy delicada. Entonces, para entender esta cuestión de la unión de las dos naturalezas, aquí se presentan varias herejías, la de Eutiques y Discoro, que confunden las naturalezas.
las mezcla. Ellos dicen, de las dos naturalezas sale una. Entonces al final termina siendo anulando una de las, o mezclando. Recordemos el credo de Calcedonia dice que no son inconfundibles y que no se pueden mezclar. No sé si alguien puede, mientras va buscando el credo de Calcedonia y vamos leyendo la formulación, vamos leyendo el Calcedonia para ir viendo cómo se resuelve el debate. Mientras vamos viendo las formulaciones, vamos viendo cómo se resuelve el debate. Sí, Entonces, pastor, aquí ellos lo tengo. dicen, ajá, ¿cómo dice el credo, el Calcedonia? Buscando la parte del hijo, ¿verdad? Ajá, Voy a leer del principio. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial o esencial con el Padre de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien se es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios, la palabra del Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. ok. Entonces, Eutiques afirma que de las dos naturalezas resulta una sola. Ya vemos entonces que acá el credo viene y dice, no, se mantiene, es perfectamente divino, perfectamente humano. Hay la plenitud de la humanidad y la plenitud de la humanidad implica todo, del cuerpo y alma racional. Eso después vamos a ver que pertenece también al tema tanto del arrianismo como del apolinarismo que niegan el alma racional, el alma en Cristo. Establecen un solo centro de voluntad que es el logos, como si el logos arropara o anulara la humanidad, o como si solamente existiera el logos y no hay alma racional en Cristo. Entonces ellos sostenían que sí, que Cristo estaba constituido de dos naturalezas, pero al momento de unirse desaparece la distinción, queda una mezcla, el resultado sería una mezcla. Otra herejía fue la de Nestorio y Teodoro de Mosuestia, que separaban las personas y defendieron efectivamente que una era la persona del Hijo de Dios y otra la persona del Hijo del Hombre. Y decían que estaban unidas entre sí, pero solamente porque en la una habitaba en la otra. Entonces ahí todas esas cuestiones, pero el concilio, el, el concilio de Constantinopla II hace condena de esto y viene y dice, quien defiende una sola persona según la dignidad, en honor y la adoración, como insensatamente escribieron Nestorio y Teodoro. Ya vienen y rechaza, el concilio de Constantinopla II rechaza esa idea. Dice, no. Y sobre eso se pronuncia
el mismo concilio y dice, como quiera que la unión se entiende de diversas maneras, los seguidores de la impiedad de Apolinar, aquí viene Apolinar, y de Eutiques, las herejías van juntas en esta particularidad, eran partidarios de la desaparición de los elementos que se juntan, destruyendo así las dos naturalezas. Algo así como que la mezcla, al unirse, se mezclan de tal naturaleza, de tal forma que queda como un amasijo que ya no se pueden distinguir. Hablan de una unión por confusión. Y ya Calcedonia dice, no, las naturalezas no se pueden confundir. No se pueden anular la una a la otra. De tal manera que no podemos decir que si tiene una voluntad divina y una voluntad humana, entonces la voluntad divina es más poderosa que la humana, luego entonces se anula la una por la otra. No, se habla de la plena humanidad y la plena divinidad. Y dice, hablan de una unión por confusión, y los seguidores de Teodoro y Nestorio, favorables a la división, introducen una unión de relación habitual. Pero la Santa Iglesia de Dios, rechazando la impiedad de ambas herejías, confiesa la unión del Verbo de Dios con la carne según unión de composición, es decir, según hipóstasis, ¿cierto? La unión de las dos naturalezas en Cristo. Entonces, ahí miren que ya comienzan a denominarse estas ideas o a condenarse como herejías. Ya los padres comienzan a decir que estos no son opiniones. Estos son, quien confiesa esto no son opiniones, son herejías, o quien lo confiesa no está confesando opiniones, sino doctrina cristiana. O sea, ellos van haciendo ya, digamos, elevándolo a que estos temas no pudieran ser objeto de meros debates de opiniones como algunos los plantearon, como si fuera legítimo sostenerlo. Dice, no, hay un límite aquí. Sin duda, nosotros creemos que hay cosas opinables, que hay cosas que corresponden a la conciencia cristiana, que hay cosas que aplican, que dado que no hay un precepto directo, se resuelven por aplicación de principios. Pero ya el juicio de la iglesia fue claro desde hace muchos años en decir, estos no son opiniones, son herejías. Ya esto se sale dentro de aquellas cosas que pueden ser opinables, porque nosotros sabemos que hay diferentes escuelas dentro del pensamiento cristiano y de hecho nosotros en la Reforma lo vemos y con eso no hay ningún problema en la variedad de confesionalidad que pertenecen a temas que son opinables, que son debatibles, que de pronto cada uno hace un énfasis en determinada situación, el tema de formas de gobierno. Entonces el presbiterianismo tiene una forma, acá hay otra, está, digamos, un congregacionalismo, está un presbiterianismo más fuerte, está un gobierno híbrido, en fin. Dice, pero digamos que esas son situaciones que no invalidan el considerar hermano o el considerar dentro de la ortodoxia. Son opinables. O sea, en ese sentido es opinable y hay diferencias y precisamente pues por convicciones, cada uno por forma de ver la escritura. Pero ya cuando estamos hablando de estas afirmaciones, la iglesia fue clara de decir, no, eso no es tema opinable, son herejías ya condenadas. Y son herejías condenadas por los concilios. Entonces ahí hay cierto límite. Yo les decía que se está presentando un movimiento de primero ir como trivializando el tema de las decisiones conciliares, como, no, eso fue una reunión allá
de pastores antiguos y bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero ya la teología ha avanzado y entonces como que no necesariamente uno debe estar de acuerdo con esas cosas. Entonces se comienza primero como a relativizar el tema y luego ya se entra en la negación del tema y se introduce con la presentación de que si estas cosas fueran opinables, no, pero es que podemos opinar sobre eso. Y dice, no, no, no puedes opinar porque ya es un asunto condenado. O sea, ya es una opinión en contra, es el apoyo de una herejía o la opinión de acuerdo a lo que ya está confesado, precisamente es el, el acogerte a esa tradición ortodoxa. Entonces, no hay que confundir con esas cosas. Una vez en uno de estos debates, alguien sacó, pero es que tienes una posición particular sobre la antropología. Y yo dije, sí, pero es que eso no ha sido condenado como herejía. O sea, eso es otra cosa. Tú no puedes comparar una particularidad de la forma como yo entiendo eh, la antropología a la forma como tú estás desechando Nicea. Porque es que yo estoy dentro de lo opinable, pero tú estás dentro de lo condenado. Ya el juicio de la iglesia te condenó. Entonces no puedes hacer esas comparaciones. Porque en el tema, digamos, de la observación de la confesionalidad, uno dice, bueno, que nosotros creemos en la confesionalidad, pero también creemos que hay situaciones que hoy no compartimos en su totalidad. Por ejemplo, la declaración donde dice que el Papa es el anticristo. Y uno dice, bueno, como que son temas complicados. Si alguien dice, no, yo no creo que sea el único anticristo, yo creo que pudo en ese momento de la historia era un sistema, pero hoy tenemos muchos. Y de pronto si alguien en su escatología dice, si uno analiza el mundo musulmán, reúne las características que también describe la Biblia del anticristo, así que podría ser un anticristo, pues dice, bueno, una cosa opinable, ¿no? O sea, nadie te va, no te vas a perder, no vas a perder tu salvación por una posición en ese punto. O que la señal de la segunda venida es después de esto y es después de esto y cada uno ajusta señales a su entender. Dice, bueno, discutible. Lo que tú nunca puedes negar, porque hace parte de la confesionalidad, es el que viene por segunda vez y el que viene corporalmente tal como ascendió. Porque miren que esa es una de las herejías condenables. Si llega un testigo de Jehová a decir, no, es que la segunda venida es espiritual, o dice, no, porque la iglesia ha creído siempre que esa segunda venida es corporal. Pero si vamos a los detalles de esa segunda venida, de las señales, de qué viene primero, qué viene después, pues hay muchas opiniones diferentes. Y mientras respeten eso esencial de una segunda venida literal y una segunda venida corporal, es decir, con Cristo en su persona como ascendió, tal cual como lo dicen los hechos de los apóstoles, así como lo ven ascender, así lo verán descender. Me dice, bueno, yo puedo respetarte que tú creas una particularidad, eh, que seas un premilenarismo histórico, que seas bueno, no comparto, pero estás dentro de lo que eres hermano. Pero ya esto saca de de cualquier comunión, porque la comunión de los santos, habíamos dicho, es la comunión en la verdad. Entonces, aquí esto es importante, las herejías condenadas son eso, herejías condenadas, ya no son elementos opinables. Decíamos como dice Sproul, cuando ya tú te apartas de esto, escoge tu herejía, porque de aquí en adelante no viene sino eso. Entonces, hay que decir, por ejemplo, que los padres trataron con este tema y el, el Gregorio el Damasceno dice, no es necesario que los ejemplos encarnen la semejanza de los modos e indefectiblemente, porque si la semejanza es total, no tendremos ejemplos sino identidad. ¿Esto por qué es importante? Porque los herejes comenzaron a hacer formulaciones sobre
cómo de la unión. Y ellos se encuentran, evidentemente, la existencia de un ser con una doble naturaleza, pues obviamente no es nada comparable a nada dentro del orden creado normalmente, porque estamos hablando de que el ser humano tiene una composición en su antropología, pero en Cristo sucede un evento particularísimo, ¿cierto? Dos naturalezas, humana y divina. Entonces, evidentemente que cuando se quiere explicar el cómo de esto, ir más allá, hay elementos donde hay un límite. Y aquí es donde viene la importancia de la analogía de la fe, donde los padres dicen, es que podemos para eso no puede haber un lenguaje de identidad o de univocidad, porque si nosotros logramos recoger el misterio dentro de una formulación del lenguaje, logramos una definición perfecta, logramos construir una identidad entre esto y lo otro. Dice, pero ¿cómo se va a construir una identidad entre una cosa creada y el misterio que solamente se presenta en una sola persona y es la persona de Cristo? Ya. Y habría que ver si el lenguaje tiene la capacidad de describir la complejidad de esa situación única dentro de todo el universo, porque no hay ningún otro ser en el universo que posea esa doble naturaleza con esa característica, porque los seres angelicales no tienen la encarnación, la humanidad, ¿cierto? Dentro de, dentro del ser intratrinitario, solo el Hijo manifiesta la corporalidad, solo el Hijo asume la naturaleza y por lo tanto al asumirla la eleva de tal manera que redime la corporalidad. Entonces, lo que los padres también dicen es, si bien es cierto nuestra teología no es capaz de describir el tema, de encontrar una semejanza perfecta, porque es que si encontráramos un ejemplo perfecto, ya no hablaríamos de lenguaje analógico, sino de una identidad. Y eso evidentemente no es posible. Ahora, lo que las herejías intentaron hacer precisamente fue reducir al misterio a la identidad con algo. Si aquí tenemos fenomenológicamente hablando, el Padre, un Padre que engendra, entonces esto es idéntico a esto. Y ese fue el argumento que vimos ayer de Arrio. El Padre tiene que ser primero que el Hijo. Si el Hijo deriva del Padre, el Padre es superior. Entonces Jesús es un ser creado y por lo tanto el Padre es superior, entonces Jesús es un ser subordinado. Dentro de, si se acepta esa categoría, evidentemente que las conclusiones de Arrio entran dentro de lo lógico, de lo racional. Pero lo que él supone es que la lectura debe serse literal, debe ser en identidad. Y ya los padres comienzan a decir, no, porque no puede igualarse ninguna cosa creada a la experiencia única, a la vivencia única y particular de la encarnación de Cristo. Porque es la única vez que el Señor, que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha encarnado. Entonces hay características que se ven y que pueden ayudarnos a entender parte del misterio, pero no es que el misterio pueda ser descrito como tal. Cirilo dice en su epístola a Egipti, dice, la escritura no considera al Emanuel, es decir, a Cristo, como asumido en función de instrumento, porque también ese es el tema, ¿no? El cuerpo fue como un medio, un instrumento para sí. Dice, no, sino como Dios verdaderamente
humanado. Dios hecho hombre. Esto es, hecho hombre. En cambio, el Damasceno enseñó que la naturaleza humana en Cristo fue como un instrumento perteneciente a la unidad de la hipóstasis. Aquí vemos también que hay que hacer una lectura crítica de los padres. No se trata de utilizar solamente el criterio de la antigüedad, porque acuérdense que los criterios que hablamos son el criterio de la antigüedad, pero también el criterio de la correspondencia con la regla de la verdad, que es la escritura. Porque los mismos padres también decían, hay que tener cuidado, porque la antigüedad puede ser la antigüedad del error. No es que porque sea antiguo es verdadero, no. Es una guía, es una orientación porque se estima que lo que es más cercano a un evento tiene mayor probabilidad de recordar el evento adecuadamente, y aquellos que fueron discípulos de los apóstoles tendrían mayor cercanía en la comprensión de esas verdades. Pero no quiere decir que eso sea una regla del hecho de que la antigüedad convierta en verdad, porque ya los padres se dieron cuenta, hay personas que entendieron mal. Vemos la misma experiencia de los evangelios. Los mismos discípulos entendieron muchas cosas mal, hasta que fueron corregidos posteriormente por Cristo. Y vemos que muchos padres hacen formulaciones inadecuadas. Entonces la lectura de la teología patrística también pasa por el discernimiento. Ahora, aquí es importante ese acercamiento de las diversas escuelas, porque sobre todo las escuelas muy influenciadas por cierto literalismo tienden a buscar identidad, a querer que el lenguaje de la fe sea unívoco, que registre perfectamente la condición. Si es padre, vamos a ver la definición de padre. Padre es aquel que crea algo que antes no existe a través de engendrar. Dice, bueno, pero si aquí dice padre, el único significado que consideramos válido es este. Y resulta que, pues, es particularmente diferente la condición de Cristo por la preexistencia y por todo lo demás que implica la eternidad, que no puede aplicarse ese lenguaje en ese sentido. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Tenemos una pregunta en el chat, pastor. Dice, ¿el credo de Calcedonia es igual a la definición de Calcedonia? Creo que la usan indistinta, pero solamente hay un solo documento de Calcedonia. Ese no tuvo... De pronto hay autores que le dan diferentes designaciones. Sí, en la Biblia de estudio de la Reforma, la de Ligoniers, lo pone como definición, pues. Y ellos usan una traducción poco distinta a la que estaba leyendo el hermano hace poco. ¿Cómo dice en esa? Déjame, de hecho por aquí la tengo. Vamos a La revisarla. definición de Calcedonia. Ajá. No sé si será la misma página porque creo que tienen la edición más para... Vamos a leerla ahí. Costosa. ¿Cuál? Usted tiene la edición en cuero, la mía no es en cuero. No, eso debe ser igual todo. Credos y confesiones, hermenéutica, vamos a mirar. Quizá la página 2338, 2339, no sé si será lo mismo. El credo de Nicea. Definición de Calcedonia. Que de pronto esta está completa. El penúltimo Sí. párrafo. El Sí, penúltimo párrafo, sí. Sí.
Dice, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, y mire que hay la referencia aquí a la patrística. Nosotros siguiendo a los santos padres, o sea, lo que ya los padres habían debatido y a lo que era el consenso, ellos dicen, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Incluso miren algo, que normalmente la fórmula, no sé si acá es muy común, que se trata de porcentualizar, 100% hombre, 100% pero esa es una fórmula, digamos, ilógica y termina siendo o sea, incorrecta en el sentido en que lo que se habla es de la plenitud, lo que quiere, no se puede porcentualizar como si se pudiera medir, porque lo que la confesión dice es que hay una plena humanidad y hay una plena divinidad, que hay una humanidad completa y una divinidad completa, o sea, entonces dice, y ahora vamos a ir mirando esa parte, dice, verdadero Dios y verdadero hombre. La frase latina es vere homo, vere Deus. El mismo con cuerpo y alma racional. Aquí el alma racional es contra el apolinarismo, porque el apolinarismo negaba el alma racional de Cristo. Decía que el logos, la parte divina, había asumido la racionalidad y por lo tanto no había necesidad de un alma humana, porque si había un alma humana eran dos personas. Entonces ahí viene el tema, pero ahorita lo vamos a ir viendo con Es como, calma. pastor, es como si la humanidad fuera solamente el caparazón y adentro está El logos, el ajá. logos, pero no, realmente es una naturaleza humana completa, verdadera, es decir, alma y cuerpo lo que nos constituye a nosotros. Y eso entra después dentro de otra herejía que es el monotelismo, una sola voluntad. Y es muy difícil que escapen a la condena de monofisismo. Porque, bueno, sí todos entendemos los términos, monotelismo, monofisismo. Es bueno que los repita, pastor, para refrescarlos. Ok, cuando se habla de monofisismo, fisis es naturaleza. Entonces, que hay una sola naturaleza. Algunos decían entonces que o estaba la humanidad o estaba la divinidad, o que lo uno anulaba lo otro, que si había esa divinidad absorbía la humanidad y terminaba siendo un semidios, una cosa así como los dioses del Olimpo, ¿cierto? Como la mitología griega. Un dios, como un héroe, los semidioses eran los héroes de la antigüedad y todo ese tema. Entonces aquí la formulación va a negar eso, dice no tiene una sola naturaleza, tiene verdadera humanidad, verdadera divinidad. Pero después dijeron, bueno, pero es que la humanidad, si el logos es la razón suprema de todo, y el logos se encarnó, no tiene sentido que tenga un alma racional. Es como la fórmula de pensamiento del apolinarismo. Dice, no, pero y de nuevo los padres capadocios se cogen, pero es que lo humano es la racionalidad. La imago Dei consiste en una de las cosas que consiste en la imagen de Dios, es precisamente la naturaleza racional. Entonces, si Jesús no asumió la imagen completa, incluyendo la racionalidad humana, entonces una parte del hombre no fue asumida por Cristo. Eso es monofisismo. ¿Ya vemos el problema ahí? Entonces, a veces las distinciones aquí son como sutiles. Pastor, Y y el monotelismo faltaría como claro, también porque el abordar esa parte. monotelismo entonces es, si el logos asumió
¿cierto? Esa parte de la naturaleza racional, y en la parte de la naturaleza racional es la que permite las acciones voluntarias, ¿cierto? La voluntad. Entonces solamente existiría en Cristo una sola voluntad, la voluntad del Logos, la voluntad divina. Pero entonces, ¿cómo se explican textos tales como Padre, hágase tu voluntad y no la mía? En ese tema, la voluntad divina era una, la voluntad humana era otra. La batalla fue real, porque si no, no la hay. Es más, mi alma está angustiada hasta la muerte. Bueno, pero si el alma racional, el alma también, Jesús declara tener un alma humana, porque entonces ahí está el tema, la complejidad, ¿cierto? Entonces vemos cómo Calcedonia va respondiendo a todas esas ideas y va diciendo esto no, así no se puede o no se puede formular así. Dice, consustancial con el Padre en cuanto a la naturaleza divina. Dice, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, en todo semejante a nosotros, en lo que no es semejante a nosotros es en el pecado. Fíjense ahí que aló. Entonces, ahora viene otra pregunta que genera otras herejías. ¿La unión de la naturaleza divina con la humana es algo creado? Complejo, ¿no? Sí, porque ahí entraría el tema de la inmutabilidad también, que es lo que lo Ajá. hace complicado. Entonces, la cuestión es, hay textos que parecen decir que la naturaleza divina y la humana no es algo creado. Y una de las objeciones es que ellos dicen es, en Dios no puede existir nada creado, porque todo lo que hay en Dios es Dios, la simplicidad, ¿cierto? Pero entonces viene el tema, que ¿cómo está el tema de la simplicidad? Una doctrina válida para definir el tema de la Trinidad, pero la naturaleza del Hijo es de una naturaleza doble. ¿Me regalan un minutico y resuelvo algo acá? Ya vuelvo. Claro que sí, pastor, adelante. Bueno, entonces aquí vienen en el tema de la pregunta. Déjame aquí que me volé la hoja. Se viene a formular el tema y se formula. Hay que decir que Cristo descendió del cielo. La expresión Cristo descendió del cielo se entiende de dos modos. Uno, por razón de la naturaleza divina, no en el sentido de la naturaleza divina dejase de existir en el cielo, sino porque comenzó a existir aquí abajo de una nueva manera. O sea,
el Dios asume la humanidad, asume esa humanidad. De acuerdo con lo que se lee en Juan 3:13, ¿quién lo puede leer? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ok, ahora, el concilio de Éfeso responde a esta pregunta así. Así como son tenidos por los mejores artistas los que se manifiestan su genio, no solo con materiales preciosos, sino tomando a veces el pobre barro o la simple tierra, así también el artista supremo de todas las cosas, el Verbo de Dios, manifestó la grandeza de su arte tomando no la materia preciosa de un cuerpo celeste, sino el barro para venir a nosotros. Ahí hay una pregunta, pero no alcancé a... Dice, creo que el problema de esas herejías del pasado es que trataban de seguir hablando donde la Biblia callaba. Es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Donde la Biblia hable, hablamos, cuando calle, callamos. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo y es las declaraciones explícitas y las consecuencias implícitas de las declaraciones de la Biblia. Entonces eso también es importante. Hay declaraciones explícitas en la escritura, pero hay verdades que se derivan de esas declaraciones implícitas. Entonces hay que distinguir eso, porque, por ejemplo, no hay, ¿cierto? No hay una formulación que diga la Trinidad es tal cosa y esto, no. Pero de declaraciones de la Escritura, entonces vamos a tener derivaciones o formulaciones correctas sobre esa doctrina. Entonces, a veces también, ¿por qué? Porque precisamente muchos de los argumentos de los herejes fue reducir a las fórmulas expresas. No puedes decir, Trinidad porque eso no aparece en la Biblia. Entonces estás inventando una afirmación o cualquier cosa de esa naturaleza. Entonces ahí está el tema. No es así. Hay que tener, digamos, cuidado con esa parte. Cuando dice que el Hijo asumió el alma humana, asumió la naturaleza humana, el Verbo se hizo carne. ¿Y qué implica eso? ¿Hasta dónde llega esa afirmación? Entonces, Agustín, en el libro de Agone Cristiano, dice, no escuchemos a los que dicen que el Verbo de Dios asumió solo un cuerpo humano y entienden la expresión el Verbo se hizo carne de tal modo que niegan que aquel hombre tuviese alma o cualquier otra cosa humana excepto solo la carne. Y miren cómo ya Agustín comienza a rechazar esas ideas. Vamos a leerlo de nuevo y ir como dilucidando. No escuchemos a los que dicen que el Verbo de Dios asumió solo un cuerpo. O sea, como si asume el cuerpo, pero y las otras facultades, ¿qué? Dice, no, porque es que el evangelio, y otra vez la lectura literalista. Juan solo dice, se hizo carne, no dice nada más. Ya ven, entonces, por eso es que uno tiene que tener, digamos, cuidado con el tema, porque yo entiendo que la formulación hay que callar donde la Biblia calla es verdadera, pero con relación a las herejías, ellos jugaban mucho con reducir el lenguaje o reducir las implicaciones de las afirmaciones a cosas de esa naturaleza.
Entonces, ellos venían y decían, bueno, pero nada más dice que asumió el cuerpo. No dice nada de las otras, de alma, no dice nada de eso. Y Agustín corrige y dice, no, no podemos escuchar a los que dicen que solo asumió un cuerpo. Y entienden la expresión, el verbo se hizo carne, de tal modo que niegan que el hombre tuviese alma o cualquier otra cosa excepto la sola carne. Entonces, hasta aquí se entiende. Sí, pastor, está muy interesante. Creo que puedo conseguir para los hermanos una tabla donde están todas estas herejías cristológicas. Me parece que tengo una por allí, o si usted tiene una que nos recomiende, sería buena como para resumir el contenido en una tabla. Ah, sí. Yo creo que yo no te mandé un cuadrito, una que dice tabla de los padres, no. Tengo que revisar, no estoy seguro. Bueno, yo les mando una fotico donde está como el cuadrito. Ok. ¿Qué hora es? Ya son las... Aquí son las 5:09. No sé si podemos hacer un receso de 5 de 10 minuticos y volvemos para continuar con el resto. Sí, pastor, si usted lo cree conveniente, si no, también podemos parar y seguimos el lunes, como usted lo vea conveniente. No, podemos hacer un receso porque tenemos que... ¿Qué hora es? 4:10. Sí, podemos hacer un receso de 10 minuticos y continuamos para adelantar algo más del apolinarismo, que es complicado. Ok, Entonces, vamos a tomarnos ahí un receso de unos minuticos. Yo arreglo algo acá y ya volvemos. Entonces, son gracias, las pastor. 4:10, volvemos a las 4:20. Así será, pastor, ya nos vemos. Listo, pues. Con el tinto. Sí. Sí, a esta hora hace sueño. Bueno, entonces íbamos en las opiniones de Arrio y de Apolinar. Y digamos que recordemos que cuando hablamos ya de Apolinar, estamos hablando del año 360. La particularidad de Apolinar de la Odisea 360, como hemos dicho, es afirmar que el Logos divino adopta en Jesús el lugar que corresponde a la mente humana. Entonces aquí la pregunta que se formulan es, bueno, dado que el Logos es la palabra de Dios, la inteligencia de Dios, el ser de Dios en sus perfecciones, ¿será que necesita Jesús una mente humana? ¿O cómo es posible que el Logos, la razón divina, no termine inevitablemente por anular cualquier razonabilidad humana o haciéndola simplemente innecesaria? Entonces, ahí viene la respuesta de Apolinar. Evidentemente, él dice que lo que el Logos ha tomado es el lugar del alma, de la mente humana o de la naturaleza racional. A esto se oponen los padres capadocios, porque para los padres capadocios comienza a ser importante ahora ante la formulación que hace Apolinar. Los padres capadocios comienzan a darle importancia al tema del alma y a todo lo que implica la libertad y la conciencia del hombre, la voluntad, todo lo demás. Gregorio Nacianceno hace la siguiente formulación para hacer la objeción del apolinarismo. Él dice, lo que no ha sido asumido no ha sido sanado. En cambio, lo que ha sido unido a Dios ha sido salvado.
Eso es en su epístola 101. Entonces, miren que esta pequeña frase es interesante porque ellos responden al tema de la herejía desde el punto de vista redentor. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es el efecto de estas formulaciones? Ellos dicen, si la redención debe ser completa, ellos construyen un argumento, y aquí quiero resaltar el tema. Antes que un argumento exegético, ellos construyen un argumento de índole teológica, desde la comprensión de la redención. Dice, todo lo que Jesús no haya asumido del ser humano, en consecuencia no podría ser redimido. Por tal razón, era necesario que el Señor asumiese un alma humana, una mente racional, para que el alma humana y la mente racional pudieran ser redimidas. Ahora, ellos asocian también alma, sobre todo a las facultades intelectivas, a la mente, casi que es como el paralelo. Por eso es la mente humana. Entonces, los padres vienen y dicen, si Jesús como hombre carece de una vida interior, ¿cierto? De una mente humana, entonces la mente de todo hombre, que es el centro consciente de cada uno de nosotros, queda fuera del ámbito de la acción de salvación, queda fuera del ámbito de la acción salvífica, porque en la encarnación no se asumió. Entonces ellos dicen, nosotros creemos que Dios nos salva no solamente acercándose a nosotros, sino encarnándose en todos los aspectos igual a nosotros, y no podría ayudar a la redención de la mente humana si esa mente no es asumida por Cristo. Entonces, esta posición de Apolinar fue condenada en el Concilio de Constantinopla, 381, donde ya se añade a la condena los apolinaristas y otros crecientes grupos que van desarrollándose ahí. Y la declaración dogmática, la que hemos visto de Calcedonia, el 451, también implica esa condena cuando dice, introduce confusión y mezcla e imagina de manera insensata que la naturaleza de la carne y la divina es una. Vemos que para Calcedonia la afirmación de Apolinar termina siendo un monofisismo, como decíamos, porque en últimas el logos anula o hace para ellos innecesario la redención de la mente, porque no tiene la mente. Ahora, esto también de alguna forma lo había planteado Arrio, o es consecuencia del planteamiento de Arrio. Y en esta parte es interesante cómo contesta Agustín. Y voy a leerla, vamos a leer y analizar la parte completa de Agustín, porque es bien. Dice Agustín en el libro Contra Felicianum, dice, si el Hijo, habiendo tomado la carne, renunció al alma, tuvo que hacerlo, o porque, considerándola inocente, creyó que no necesitaba de remedio. Miren, o sea, aquí otra vez Agustín también hace un argumento teológico, un argumento más dogmático. Él dice, bueno, ustedes dicen que el Señor renuncia al alma humana, a la asunción del alma humana. Pero ¿por qué razón? Y ahí plantea como un argumento, como dos posibilidades, dice. Si renuncia al alma humana, implicaría que o el alma humana no tiene necesidad de redención o es irredimible. Entonces, miren el argumento. Agustín construye un argumento muy sutil. Él dice,
si el Hijo de Dios, habiendo tomado la carne, como ellos dicen, como ellos formulan, solo la carne, renunció al alma, tuvo que hacerlo, o porque, considerándola inocente, creyó que no estaba necesitada de remedio, o porque, las dos opciones, considerándola como ajena a él, no le concedió el beneficio de la redención, o porque, juzgándola incurable, no pudo sanarla. Entonces uno dice, cualquiera de las opciones representa un problema. Dice, o porque la rechazó como algo vil e inútil. Algo así como un gnosticismo. Él dice, dos de estas hipótesis incluyen una blasfemia contra Dios. En efecto, ¿cómo llamarle omnipotente si no pudo curar el alma que tenía perdida la esperanza? ¿O cómo será Dios de todas las cosas si no hizo Él nuestra alma? De las otras dos hipótesis, una ignora la condición del alma, la otra no defiende su valor. ¿En cómo va respondiendo Agustín? Dice, o se puede creer que conoce la condición del alma quien intenta eliminarla del pecado de la transgresión voluntaria cuando estaba instruida por el hábito de la razón natural para recibir la ley, o cómo conoce su nobleza quien la califica como menospreciada por el vicio de la bajeza de su condición. Él va respondiendo. Si se atiende al origen, la sustancia del alma es de mucho más precio. Si se considera la culpa de la transgresión, su condición es peor por razón de la inteligencia. Pero yo sé que Cristo es perfecta sabiduría y no dudo de que es sumamente benigna. Por lo primero, no despreció a lo que era mejor y capaz de la sabiduría, y por lo segundo, asumió a lo que había sido más dañada. Pues miren cómo Agustín hace un argumento complejo, es decir, cuáles son las implicaciones ya teológicas, y hace un argumento de derivación lógica. Si dicen esto, la consecuencia es esta. Si dicen esto, la consecuencia es esta. Si dicen esto, la consecuencia es esta. Por supuesto también que los padres presentaron argumentos bíblicos, pero aquí están presentando un argumento de orden teológico racional. Es decir, ustedes están entendiendo las implicaciones de su formulación. Por eso les decía, la escritura tiene declaraciones explícitas y tiene declaraciones implícitas que se derivan de esas declaraciones explícitas, que también son regla de autoridad para el creyente. Entonces acá Agustín está construyendo un argumento más teológico, un argumento pues más de la escritura, y es declaraciones como la de Mateo 26:38, ¿cierto? Su propia alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Una declaración clara de que tiene un alma. Ahora, la naturaleza humana es la que es posible que padezca. La pasibilidad es de la humanidad, porque Dios en su esencia es impasible. Entonces, para que eso sea cierto, estamos hablando de la padeció con esa parte humana. Y en Juan 10:18 dice, tengo poder para entregar mi alma. Ahora, los evangelios relatan, y miren, hay otro argumento de Agustín, Octagina Triunquas, una obra que la traducción en español no sé cómo será, es como la pregunta, la octagiana pregunta o algo así. Dice, los evangelistas cuentan en sus relatos que Jesús se admiró, se entristeció y tuvo hambre. Todo esto demuestra con seguridad que tuvo un alma, así como demuestra que tuvo verdaderamente un cuerpo porque comió, durmió y se fatigó. Pero
Apolinar hace una objeción a ese argumento y él viene y dice, sin embargo, a esto replica Apolinar. En tales expresiones la palabra alma toma sentido metafórico en las de Mateo y en la de Juan. A modo de que se habla del alma de Dios en el Antiguo Testamento, mi alma detesta vuestros sacrificios y solemnidades. Isaías 1:14. Miren cómo Apolinar hace ya construye un argumento de eso. Pero Agustín o los padres vienen y responden. De otro modo, si esto se interpreta metafóricamente, como se lee el Antiguo Testamento, pero deben tenerse en cuenta algo. Una cosa es lo que se anuncia proféticamente por medio de las figuras y otra lo que los evangelistas escriben históricamente en sentido propio. Miren, el argumento ya es entre exegético y teológico, es una deducción de la escritura. Él dice, el lenguaje profético es uno, pero los evangelios están relatando hechos históricos y hacen descripciones de hechos cumplidos. Entonces no se le puede aplicar el argumento de la metáfora, porque ellos están relatando un evento. Y lo que nosotros estamos diciendo es que del relato de los eventos se desprenden consideraciones de índole teológico. Es decir, de la historia se desprende la teología. De la afirmación histórica, Jesús tuvo hambre, se desprende, ¿cierto?, una consideración teológica. Tuvo un cuerpo que se fatigaba y tuvo hambre. Entonces estaba sujeto en su naturaleza humana a la pasibilidad, al dolor, ¿cierto? De hecho, afirmaciones tan claras como Jesús lloró, ¿cierto? O la de padeció, la de sufrió, la del Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Es una pasibilidad muy clara, pero que no se puede, que ahí vemos entonces cómo se van haciendo las refutaciones. El debate que se dio en esta época es un debate muy rico, es un debate de deducción lógica, es un debate de argumentación, es un debate de exégesis, es un debate incluso de terminología filosófica, de si esto es compatible con esto o no. Y ahí dice, bueno, pero lo que están diciendo en última es que Jesús no asumió una mente y entendimiento humanos. Apolinar. Entonces, ahí dice Agustín, en la fe de los padres, dice, mantente firme y no dudes ni por ningún motivo que Cristo, el Hijo de Dios, tiene una carne como la nuestra y un alma racional. Miren, el debate, este ejercicio de buscar todo esto en la patrística es interesantísimo, porque Agustín ellos van contestando, y aquí él dice, la fe verdadera debe confesar que Jesús tiene un cuerpo humano, ¿cierto? Un cuerpo como el nuestro, pero él dice también un alma racional. Jesús tiene un alma racional. Él dijo de su carne, palpad y ved. Miren el argumento bíblico ahora cómo lo integra Agustín. Él dijo de su carne, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. También manifestó que tenía alma cuando dijo, yo entrego mi alma y de nuevo la tomo. Juan 10:17. También demostró que tenía entendimiento cuando dijo, aprended de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Y de él, dice el Señor por medio del profeta, he aquí que mi siervo entenderá. Miren la cadena de textos, cómo las utilizan y sacan uno dice, caramba, cómo unió todo eso para que le diera ese argumento. Así que la solución contra el argumento apolinarista también la contesta Agustín en la obra Aeresibus, donde dice, los apolinaristas
discreparon de la Iglesia Católica a propósito del alma de Cristo cuando dijeron, como los arrianos. De hecho, es curioso porque en lo que he leído de Arrio, la cita no sé de dónde la saca. O sea, el texto como que se perdió. Pero Agustín dice que tanto la consecuencia de la afirmación de Arrio era semejante a la consecuencia de la afirmación de Apolinar. Entonces ahí uno dice, no alcanza uno a ver cómo lo deducen de la afirmación de Arrio, porque uno solamente ve la afirmación de Arrio como más dirigida al subordinacionismo. Pero si es criatura, entonces uno dice, es difícil ahí el tema, pero hay que investigar esa parte. Pero dice que Cristo había tomado solo la carne sin el alma. Vencidos en esta cuestión por los testimonios de los evangelios, dice Agustín, sostuvieron que el alma de Cristo carecía de entendimiento. Entonces él dice, cuando ya por los evangelios se les demostró que sí había un alma, entonces dijeron, lo que no tiene es una mente, un entendimiento humano, porque el logos haría la función de ese entendimiento humano. Reemplazaría la necesidad de una mente en Cristo. Pero que el verbo de Dios hizo sus veces en ella. O sea, ellos dicen, el verbo asumió o hizo las veces de la mente, del entendimiento. Pero esta opinión se refuta con los argumentos antes citados. Cristo se admiró, mi alma está triste, y no puede haber admiración si no hay comprensión de la realidad. Y el argumento teológico más fuerte es ese, el de contradice la utilidad de la encarnación, porque en lo que atañe al pecado, también el alma necesita la gracia de la redención. Ahí viene el tema. Y que el verbo haya asumido un cuerpo y un alma intelectual y racional es necesario para la salvación. Eso lo dice también el Damasceno. De tal manera que la afirmación de Apolinar no es correcta. Jesús tiene tanto un cuerpo humano como un alma humana, perfectamente racional. Entonces, ahí vemos todo el reto de lo que implica toda esta parte. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentarios? Pastor, cuando se habla del cuerpo de Cristo durante su ministerio terrenal, evidentemente era un cuerpo humano como el nuestro. Sin embargo, lo que quería decir, nuestros cuerpos están sujetos al hecho de la degradación que proviene del pecado. Hay muchas cosas, por lo menos nuestro sistema inmunológico, que requiere de infectarse primero para luego mejorar, y más. Usted, hermano, y yo usamos lentes, que eso es también resultado del pecado, la caída de Adán. Entonces, el cuerpo de Jesucristo hasta cierto no sería igual, porque sería sin esa maldición del pecado, porque no había pecado en él, ¿no? Hasta donde yo pudiera comprender. Yo sé que la pregunta es un poco trivial, pero no, hermano, no es tan sencilla, porque mira algo. Primero, el primer Adán tenía una condición corporal distinta al Adán después de la caída. La encarnación, como la asume el verbo de Dios, el Hijo de Dios, es con un cuerpo semejante al del primer Adán, o sea, sin el pecado, ¿cierto? Por eso miren que las confesiones, los credos dicen, en todo semejante a nosotros, pero sin, ¿qué cosa? Sin la mancha del pecado.
Eso es muy significativo porque genera un cambio, pues, de tal manera que las tentaciones de Cristo en el desierto son semejantes a las tentaciones de Adán en el huerto. De tal manera que donde Adán fue tentado y cayó y se degeneró su completo, su cuerpo, su mente, sus emociones, su voluntad, sus capacidades, Cristo, siendo tentado a la semejanza de Adán, venció, o sea, permaneció en ese estado de incorruptibilidad del segundo Adán. Esto también es importante, la confesionalidad en la doctrina de la encarnación del cuerpo el cuerpo formado por el Padre también. Me viste cuerpo, y de una concepción sobrenatural en María, porque es que la transmisión del pecado viene porque en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? O sea, la herencia del pecado va de generación en generación, pero Cristo es introducido al mundo fuera del pecado hereditario, porque su cuerpo fue formado por Dios. No hay ni óvulo de María, ni hay espermatozoide de José, sino que es introducido de forma sobrenatural, con un cuerpo, pero no vinculado a la herencia de la caída. Por eso esa doctrina es importantísima. Cuando uno ve desde ese punto de vista, la introducción de la forma como Cristo entra al mundo era para que no tuviera la herencia contaminada del pecado. La concepción virginal, ahí vemos la importancia de esa confesionalidad, porque no entra dentro de la línea de todos pecaron, todos vienen con la mancha del pecado original. No, en Jesús se rompe, y por eso estamos hablando de un Adán, Romanos 5, porque él nace sin la corrupción propia de la naturaleza humana de la que nosotros estamos haciendo parte. Por eso Hebreos dice, en todo semejante a nosotros, pero sin la herencia del pecado. De tal manera que Cristo es bueno como en la naturaleza como Adán, en el Adán inicial, sin la corrupción del pecado, sin una mente manchada por el pecado, sin voluntad manchada por el pecado, sin emociones manchadas por el pecado, emociones santas y perfectas. Por eso después Filipenses va a decir, ¿cierto? Tened en vosotras el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tengan las mismas emociones de Cristo y imiten a Cristo. Pero eso solo es posible porque nosotros vamos siendo restaurados. Por ejemplo, Cristo tenía una mente perfecta, pero nosotros tenemos una mente caída, pero nuestra mente se va renovando a la imagen de ¿cuál? Del modelo perfecto que es Cristo. Entonces, pero si se le atribuye pecado, grave, o sea, si se le atribuye, si se niega el nacimiento virginal, los efectos teológicos son muy fuertes. Así que ya vemos entonces, el sentido de la inclusión del credo de nacido de la Virgen, ya tiene una teología detrás. Sí. Podemos decir entonces en términos prácticos que Jesús ni envejeció ni se enfermó, que son las cosas que está preguntando el hermano claro, en términos prácticos. Ajá, porque su cuerpo no estaba sujeto a la corrupción del pecado, porque la enfermedad y la muerte son las consecuencias del pecado en el hombre. La palabra dice, ¿no?, que la enfermedad no podía alcanzarlo, dice, parafraseando un poco. Sí. Claro, ¿dónde está o muerte? La muerte no podía alcanzarlo. Ajá, exacto. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ha sido absorbida por la victoria de Cristo. Entonces ahí vemos esa parte interesante. Pastor, y también esa perfección en la humanidad de Cristo lo hacía muchísimo más sensible, o lo hace mucho más sensible al pecado y la ofensa, ¿cierto? Una vez leí eso de un teólogo
Él como está, tiene como los sentidos muy, no sé cómo, si la palabra sería inocente, es como la piel de un bebé que está muy sensible. En cambio nosotros, nuestra propia corrupción nos hace un poco duros, un poco ante la Claro, relación con los demás ya y el hay pecado. insensibles, acostumbrados al Al pecado. mal. Sí. Ajá, yo una vez leí o escuché a alguien una comparación que dice es que Jesús viene de las mansiones celestiales a vivir en el basurero de la humanidad. O sea, pasando al pecado, a lo más corrupto, al sucio, y me dice, nosotros ya no tenemos la conciencia de ese cambio. Quizás en Adán sí se presenta eso, porque Adán puede comparar, ¿cierto? ¿De dónde fue que caí? Pero para nosotros ya esto es lo natural, o sea, lo normal. Pero para el Señor no, porque el Señor todavía tenía una dimensión muchísimo mayor como la de Adán, y el impacto de la humillación de venir acá es difícil. Ahí vi unas preguntas. Pastor, buenas tardes. Estoy viendo en el chat que hay una pregunta relacionada con el versículo que yo quiero preguntar también. El versículo está en Lucas 52 y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces mi pregunta es, ¿se puede usar este pasaje para explicar lo del alma racional de Jesús, ya que está implicando que la sabiduría él la iba desarrollando a lo largo de su desarrollo físico, fisiológico, ¿no? Entonces, Claro, con relación a su perfecta humanidad, va aprendiendo. exacto. Sí, sin embargo, exacto, eso es perfecto. Sin embargo, también lo fue desarrollando al igual que la racionalidad de cada ser humano, pues, tomando en Sí, cuenta claro. Sí. Él tiene esa racionalidad humana, va aprendiendo. exactamente. Ajá. Ese texto refleja esa plena humanidad. Entonces, si ahí es donde usted se da cuenta, si fuera el logos, únicamente el logos, ese texto no tendría como mucho sentido, porque pues el logos divino es omnisciente, o sea, sabe todas las cosas. Entonces no tiene ninguna limitación de conocimiento. El que puede tener limitación de conocimiento es el alma humana racional. Porque es que acuérdense que el conocimiento es un movimiento en el ser. Lo que hablábamos del acto y la potencia, o sea, vamos actualizando el conocimiento, tenemos capacidades de la mente como tal para aprender, pero a medida que vamos aprendiendo se va desarrollando. Entonces, si el conocimiento de Dios es acto puro, Dios conoce todas las cosas ya en su ser, no va conociendo cosas en el desarrollo del tiempo. No es que Dios sabe mucho porque es viejo, ¿no? Como Él es eterno, ya se sabe todo porque es eterno, no, pues su conocimiento es perfecto porque Él está en acto puro. Entonces, eso también es importante. Okay. Esta pregunta en el chat, pastor, dice, los judíos desechan el hecho de que Jesús es el Mesías por no ser de la simiente, semen de Abraham. Yo no sé si es un comentario, una pregunta, pero ahí lo tenemos en el chat. Bueno, realmente ellos no creen que es el Mesías. Las razones por las que no creen que es el Mesías contextuales históricas también tienen mucho que ver con la degeneración de las profecías mesiánicas para ese tiempo, por cómo toda la tradición había oscurecido todo el tema. Pero con relación a hijo de Abraham, pues lo que los evangelios objetan es pues el evento sobrenatural, ¿verdad? Desde su nacimiento, tú de quién eres hijo, nosotros sabemos de quiénes somos hijos, pero tú no sabemos, pero la referencia parece ser más que todo al tema del evento del nacimiento. Pero del resto no alcanzo de pronto a entender hacia dónde va dirigido el tema de la incredulidad de los judíos.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Parece que no, pastor. Ya ahí podemos dejar hasta acá y ya el lunes podemos terminar el guito sobre Calcedonia. Sobre la Perfecto. El lunes sería la última clase, ¿verdad, pastor? Sí. Desarrollar un poquito sobre la cristología de los concilios y de Calcedonia y esa parte ya para ir cerrando. Algo sobre los concilios. Es un tema importante también ahí. Yo creo que ya logramos abordar ahí lo esencial del apolinarismo y del arrianismo. Y ahí ayuda mucho, o sea, la discusión sobre el tema ayuda mucho para desarrollar la cristología adecuadamente. Bueno, hermano, entonces vamos a orar para que Dios nos continúe bendiciendo y el lunes desarrollamos algo de los concilios y cerramos el tema de la materia y vemos si nos da tiempo de pronto por lo menos de dedicarle unos 45 minutos al tema de los concilios y por lo menos unos 45 minutos al tema de comparar las exégesis de las escuelas para leerles varios fragmentos de cómo interpretaban la escuela de Antioquía y cómo interpretaba la escuela alejandrina. Hacemos ahí un pequeño ejercicio ahí para que ya redondemos el tema con el tema de la exégesis. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia y cuidado sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos sigas ayudando a perseverar y que mañana, Señor, el día del Señor también nos ayudes a gozar junto con los hermanos y que vivamos cada día más, Señor, para tu gloria, que crezcamos en conocimiento y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor y hermanos. Que tengan una buena tarde. Dios los bendiga. Bueno, Gracias, hermanos, Dios bendiga hasta el lunes. Bueno, pues.